Recordarás que el lunes pasado hablábamos que la tentación es algo que nos puede beneficiar. Que si bien sabemos que es el mecanismo que usa el demonio para confundirnos, para hacernos caer justamente en sus redes y de esa manera pecar, que es lo peor que le puede pasar al ser humano, es caer en la tentación y por lo tanto pecar. Pero decíamos el lunes pasado que la tentación puede ser un modo, una manera de sacarle partido y provecho ¿eh? a algo que te lo explicaba de una manera muy sencilla. La tentación es esa manera que tenemos de ejercitar el autodominio, de ejercitar el autocontrol, de tomar las riendas de nuestra vida, de la vida del cuerpo, de la vida física, de los apegos, de estas cuestiones propias del placer, del tener, los desórdenes básicos y santificarlos. Hemos hablado de que el ser humano tiene deseos. ¿Los deseos están mal? No, no está mal tener deseos. Hay que saber y poder santificar esos deseos. Sí, santificarlos se puede. ¿Cómo hacemos? Y a través de las tentaciones. Poder usar a las tentaciones como una manera, un modo de ejercicio. Como aquella persona que va al gimnasio todos los días y ejercita los músculos y va logrando poco a poco mejores tiempos. Esas personas que, por ejemplo, corren y hacen maratón y, y controlan su tiempo, logran a lo largo de un tiempo prudencial, de ejercitarse, disminuir, mejorar el tiempo de su carrera, por ejemplo. Antes para hacer 200 metros me llevaba, qué sé yo, 20 segundos. Ahora ya me lleva 18. Y si me sigo ejercitando, lograré mejorar mi marca. Bueno, con las tentaciones pasa lo mismo. Podemos santificar nuestra vida, aprovechar las tribulaciones, aprovechar esas tentaciones para poder santificar los deseos, las pasiones desordenadas, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy vamos a tocar los numerales siguientes. El capítulo pasado dijimos que se iba a dividir en 2 o 3 partes, no sabíamos, pudimos tocar del capítulo 13 del libro Imitación de Cristo de Tomás de Kempis, tocamos solo los numerales 1, 2, 3 y 4. Vamos a meternos ahora de lleno en el numeral 5 y siguientes, como para ver si podemos llegar al final de este capítulo 13, el cual cuenta con 8 numerales y bastante largos, por eso vamos a iniciar ahora. Dice el Señor a través de Tomás de Kempis en este libro. Dice, el principio de toda mala tentación es la inconstancia del ánimo y la poca confianza en Dios. Porque como la nave sin timón la llevan a una y otra parte las olas, así el hombre descuidado y que desiste de su propósito es tentado de diversas maneras. El fuego prueba el hierro y la tentación al hombre justo. Muchas veces no sabemos lo que podemos, mas la tentación descubre lo que somos. Debemos pues velar principalmente al venir la tentación, porque entonces más fácilmente es vencido el enemigo cuando no le dejamos pasar de la puerta del alma y si le resiste, y se le resiste al umbral luego que toca. Por lo cual dijo uno, atajar al principio el mal, procura. Si llegara a echar raíz, tarde se cura, porque primeramente se ofrece al alma el pensamiento sencillo, después la importuna imaginación, luego la delectación y el torpe movimiento y el consentimiento. Y así se entra poco a poco el maligno enemigo y se apodera de todo por no resistirle al principio. Y cuanto más tiempo fuere uno perezoso en resistir,
tanto se hace cada día más flaco y el enemigo contra él más fuerte. Bueno, esto es solo el numeral 5. Con el numeral 5 tendríamos que quedarnos una semana completa de 1 hora por día para poder discernirlo en profundidad. Hay tanto sabor en esto que acaba de apuntar Tomás, que iremos viendo hasta dónde podemos sacarle jugo. Dice, el principio de toda mala tentación es la inconstancia del ánimo y la poca confianza en Dios. Dos cosas, inconstancia y la falta de confianza. O sea, esto se ve habitualmente, hermanos. Esto se ve habitualmente. Gente que lucha día a día contra las tentaciones solo. No incluye a Dios en su vida. Dios no forma parte. Sí, quiero llegar a ser santo, sí, soy religioso, sí, soy espiritual, sí, voy a misa, pero salgo de ahí y soy yo contra el mundo. Y ese es un problema. Por otro lado, el problema de la inconstancia del ánimo. Como esa persona, ¿vieron cuando nos hacemos estudios del corazón y tenemos como esos electrocardiogramas, que así se llama, que son esas ondas que tienen un pico, se desploma en la nada, se vaya abajo de todo, hay a lo mejor una pequeña meseta, vuelve a haber un pico? Bueno, así es muchas veces el ánimo de la gente, el ánimo de las personas, el ánimo del cristiano. Y eso es un problema. Ese es el ánimo de quien no sabe poner su confianza en Dios. Y esto nos pasa a todos. Yo el fin de semana pasaba por una situación así, en donde dejé de poner mi confianza en Dios y se desbordó todo. Y se desbordó todo porque, justamente, porque Dios no ocupa el centro de mi confianza. Yo no pongo toda la confianza en Dios. Y cuando no pasa eso, problemas. Por eso dice, ¿qué tenemos que hacer? Porque volvemos a lo de siempre. Sí, está bien, vos me tirás todo lo malo, pero no me decís qué tengo que hacer. Sí, te digo qué tenemos que hacer. Dios nos puso primero la inteligencia, la capacidad de poder discernir, evaluar, meditar, contemplar, estudiar la situación, ejercitar, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso, Dios nos dotó, por medio de su evangelio, de también ciertas herramientas que, si nosotros hacemos caso, y podemos triunfar. Ustedes recordarán las veces en las parábolas de Jesús, cuando el mismo Jesús dice, manténganse despiertos, oren. En el momento de las esposas que se quedan sin aceite en las velas. ¿Recuerdan? Traten de ser precavidos. Fíjense, velen cuando dice que el ladrón de la noche, que llegará en el momento menos pensado. Uno tiene esa capacidad dada por Dios de poder estar en vela. ¿Y qué es estar en vela? ¿Qué es estar en vela? Es estar trabajando eso que sé que va a ocurrir. A ver, si a mí me tienta en el celular mirar, no sé, el otro día hablábamos en el caso de la sexualidad, que es lo primero que al hombre tienta, ¿no? Algunos dicen, no, a mí lo que me tienta es la comida. Bueno, si te tienta la comida, probablemente estés todo el día mirando en el celular cosas apetitosas, y el mismo motor cerebro de inteligencia artificial de las distintas redes sociales te está proponiendo todo el tiempo más contenido de eso, para empacharte con toda esa basura. Entonces tendrás que reconocer eso antes de ponerte con el celular y decir, acá hay algo que no me conviene. ¿Cómo hago para cortar con esto? Y ahí es donde entra esta capacidad
de la inteligencia, de poder discernir, de poder separar y decir esto me conviene y esto no. Y ahí empieza a santificarse justamente los deseos, esas pasiones desordenadas. Dice Tomás, hay personas que están en la vida como un auto sin volante o sin conductor. Él dice como una nave sin timón. En aquel momento las únicas naves posibles eran, lógicamente, barcos, canoas, botes. Hoy podemos ponerlo inclusive a un dron si quisiéramos, ¿no? A un avión. Lo podremos poner en cualquier vehículo que es motorizado, podríamos decir. Son como esa persona que va en un caballo, pero el caballo no lo conduce nadie. Bueno, hay gente que va así, como una nave que no tiene timón y por lo tanto termina en cualquier lado, termina donde la tentación lo lleva, donde la deriva de la tentación lo lleva. ¿Por qué? Porque ¿quién lo conduce? Y muchas veces mi yo caprichoso, mi yo, a ver, estoy escuchando que ladran los perros de los vecinos, no importa. O sea, hablábamos de esta nave sin timón, este barco sin timón, este vehículo sin timón. Muchas veces vivimos así. Muchas veces vivimos así. Por eso, claro, al primer descuido terminamos donde no queremos. No, me voy a preparar para esto. Esto lo voy a enfrentar. Al primer descuido termino haciendo lo que no quiero. ¿Y por qué? Por varias cosas. Primero, porque Dios no ocupa el lugar que tiene que tener. ¿Y cuál es el lugar de Dios? Ser el conductor de ese volante. Decíamos recién, muchos están como barcos sin timón. ¿Cómo lo resolvemos? Al barco de Franco, esta vida la tiene que conducir Dios. Mientras Dios sea el que conduce, el que toma las riendas de la vida de Franco y lleva a Franco por el camino de la voluntad de Dios, Franco llegará a santificar todas las áreas de su vida, a ver, vamos a ponerla en una palabra que se entienda para todos. Franco podrá transfigurar toda su vida en Dios, por Dios y para Dios, porque Franco deja que Dios sea el conductor de su vida. Y Dios, lógicamente, encasilla las cosas, las ordena y las pone a navegar, estamos hablando de un barco, por la corriente que lleva a la salvación y se llama voluntad de Dios. Ahora, cuando Franco dice, no, vos correte, acá manejo yo, acá se hace lo que yo quiero, acá se hace mi voluntad. ¿Qué pasa? Y bueno, Franco termina en cualquier lado. Termina a la deriva de las tentaciones que corren la vida, la barca de la vida, de la voluntad de Dios, para llevarla a la voluntad del demonio, a la voluntad del mundo, a la voluntad de la carne, a la voluntad de los deseos desordenados. Puedo terminar en todo lo que dice el capítulo 5 de Gálatas, ¿no? Puedo terminar en orgías, puedo terminar en divisiones, puedo terminar en sectarismo, puedo terminar en pasiones desordenadas, puedo terminar en todo lo que dice ahí, todo lo que es fruto básicamente de la carne, del demonio o del mundo. Enemigos directos de Dios. Entonces dice, Tomás, está bien, pero ¿y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Fíjate, dice que el hierro es probado por qué cosa, por el fuego. Bueno, el hombre justo es probado por la tentación. O sea, la tentación es algo de lo cual no vas a escapar nunca, hasta que no cerremos nuestros ojos a este mundo pasajero,
corruptible, o sea que en algún momento mi cuerpo sufrirá la corrupción propia del tiempo. Hasta que no pase eso, voy a ser probado por la tentación. ¿Puedo resistirla? Sí, puedo resistirla. ¿Solo? No. ¿Con quién? Con Dios. ¿Y cómo hacemos? Velando. Velando. Estando atentos, despiertos, preparados. De esa manera es más fácil vencer al enemigo. Si yo sé que soy, repito, soy débil con, por ejemplo, todo lo que es sexualidad. Me encantan las mujeres. Me encanta. Pero Franco, tenés esposa. Me encantan las mujeres. Ejemplo, ¿no? La inteligencia unida a esta confianza en Dios. Dios, te pongo, Señor, te pongo como eje y centro de mi vida. Conduce el volante de mi vida. Toma posesión de toda mi vida, Señor. Tú eres el dueño de mi vida. Condúceme y llévame ahí donde tú quieras. Esta es mi oración cotidiana, la estoy revelando para ustedes. Entonces, automáticamente uno se va preparando, es decir, bueno, mañana tengo que ir a estos lugares. Sé que en estos lugares hay este tipo de personas que puedo yo caer en una cierta tentación. Por la manera en la que miran, por la manera, puntualmente con este tipo de tentación que puede conducir a este tipo de pecado. El de, vamos a suponer que sea el adulterio. O, si no estuviese casado, la fornicación. Entonces, ¿qué deberé de hacer? Y bueno, adelantarme a esa situación. Es decir, estoy velando porque sé que esto puede llegar a pasar. Y si pasa, ¿qué hago? ¿Cómo escapo a esta situación? ¿Cómo salgo de esta situación? Con Dios, ¿cómo lo hago? Dice Tomás, muchísimas cosas, ¿no? Dice, primeramente se ofrece al alma el pensamiento sencillo, o sea, viene una idea. Esto pasa siempre. Vamos a suponer, repetimos, me gusta comer muchísimo y por lo tanto caigo muchas veces en el pecado capital de la gula. Y estoy completamente obeso, o a lo mejor no estoy obeso, pero tengo problemas terribles de salud, hipertensión, no sé, colesterol, etcétera, etcétera. Diabetes, porque desorden alimenticio. Lo primero que viene, el demonio va a tentar con un pensamiento sencillo, dice Tomás. Bueno, pasa como desapercibido, pero el alma lo acepta. No solo lo acepta, que ya lo eleva a imaginación, ya el alma, la personita, empieza a pensar ya ese alimento, qué lindo, qué bueno, si me voy a comprar, me hace mal, sí, pero che, qué ganas que tengo de comerlo, ¿no? Después viene el deleite, porque la imaginación empieza a... Y me entra esta cuestión del sabor, me voy a comer este chocolate, ¿no? Mirá este chocolate, el sabor, ¿no? Y automáticamente dice el torpe movimiento hacia él que cae en el consentimiento. ¿Qué quiere decir? Empezó como un pensamiento sencillo, que el alma lo aceptó, lo elevó a la imaginación, alimentó los sentidos y automáticamente, sabiendo que esa tentación es un mal, consintió. Y así el maligno va rompiendo barreras, va tumbando puertas y va entrando cada vez más a lugares más privados del alma de la persona. ¿Y qué va haciendo? Apoderándose, es decir, es como en una guerra, en una batalla, hay dos tropas. Vamos a suponer que hay una tropa que está resistiendo en una ciudad. Está en una ciudad y hay una tropa enemiga que quiere apoderarse de esa ciudad. Y bueno, luchan, ¿no? Automáticamente esta vence en un combate concreto y toma una parte de la ciudad. Después,
esa misma tropa, ese mismo ejército sigue venciendo y toma otra área y toma otra área, hasta que en un momento tomó toda la ciudad. Y cuando tomó toda la ciudad, perdiste. Bueno, en esto es lo mismo. Cuando tomó todo el corazón, cuando la tentación, el demonio se apoderó de todas las áreas de tu vida, fuiste. Dice, y así se entra, poco a poco. El maligno enemigo se apodera de todo. ¿Por qué? Por no resistirle al principio. Dice, y cuanto más perezoso es uno en resistir, tanto se hace cada día más flaco. ¿Qué quiere decir? Yo esto lo explico siempre. Cuando hablamos de ayuno, el ser humano piensa que es cuerpo. Por eso alimenta el cuerpo, lo perfuma, lo baña, lo afeita, que en este caso yo no lo he hecho, le corta el pelito, que tampoco lo he hecho, pero automáticamente, ay, tengo arruguitas, entonces la cremita, ay, qué blanco que estoy. Me voy a tirar 2 horas en el sol para estar bronceado. Bueno, y así uno se ocupa del cuerpo. Ay, qué poco músculo que tengo. Me voy a ir automáticamente al gimnasio y paso tiempo en el gimnasio. Y todo es para el cuerpo. Todo es para el cuerpo. Ahora, ¿qué pasa con el alma espiritual? Con el alma espiritualizada. Lo que está hablando con vos, y yo quiero que esto te entre en el corazón. Quien está hablando con vos es mi alma espiritualizada. Es esta que cuando se termine la vida en este plano temporal y tenga que volver a Dios, va a volver esto que está hablando con vos. Mi cuerpo se está manifestando, hace movimientos, permite a esta alma espiritual que haya un sonido en mi voz, movimientos y demás. Pero quien está ejerciendo todo eso es mi alma espiritual, no mi cuerpo. Mi cuerpo es como una marioneta que se dona a la voluntad de mi alma. En el plano racional y científico es, bueno, mi cerebro dándole órdenes y por lo tanto el cuerpo se manifiesta, se mueve. Pero mi cuerpo es como una marioneta que mientras el alma espiritual, que es esto que está hablando con vos, mi alma espiritual, mientras el alma habita en el cuerpo, hay vida. En el momento que el alma se va del cuerpo, se terminó. Por más que venga el científico mejor capacitado y preparado, se terminó. Cuando Dios dice basta y llama al alma espiritualizada, se terminó. La ciencia no puede devolverle la vida a ese cuerpo, no puede. ¿Y por qué me decís esto, Franco? Porque justamente el alma espiritual, que es la parte más importante, y sé que me vas a atacar porque vas a decir, ¿qué estás diciendo, Franco? Todo es importante, somos una unidad perfecta de alma, espíritu y cuerpo. Ponelo en el orden que quieras. La cuestión es que es una unidad perfecta. Perfecta. Ahora, si yo solo alimento el cuerpo y no alimento al alma espiritual, pasa lo que dice Tomás. Cada día el alma está más flaca y el enemigo más fuerte. ¿Y cómo alimento al alma? Con un ayuno. Con un ayuno. ¿Y para qué sirve el ayuno? Para el autocontrol, para que el alma se alimente. Si yo todos los días como esto, vamos a suponer que esto es un chocolate, y yo como este chocolate, y un día le digo, no voy a comer este chocolate. No lo voy a comer. Automáticamente las condiciones las estoy poniendo yo, porque si no, el chocolate me domina a mí. El chocolate automáticamente está diciendo, comeme, ¿y yo qué hago? Lo como. Y sé que eso me mata, porque a lo mejor vamos a suponer que soy un diabético, que no puedo comer azúcar, y me estoy comiendo un chocolate diario, eso es veneno para mí. Si soy diabético es veneno. Y sin embargo me domina. Para que no me domine, ¿qué tengo que hacer? Ayuno. El ayuno es lo que va a permitirle a mi vida escapar de esas situaciones y poder dominarlas. Tomar el control con Dios. Tomar el control.
Por eso este numeral 5 quedaría, no abordamos nada, pero daría para un montón, lo vamos a cerrar así, ¿no? Cuando uno solo se ocupa del cuerpo, el alma se vuelve como un desnutrido, ¿eh? Como un desnutrido. Si tuviéramos la capacidad de poder ver nuestra alma, aquellas personas que solo le prestan atención a lo corporal, verían un alma completamente raquítica, desnutrida, ¿eh? Ahí, para morir, básicamente. Y el enemigo, ante un alma así, imagínense, se hace el día, porque saben que ahí no hay manera de resistencia. Ahora, cuando nosotros ejercitamos el autodominio, el autocontrol en el alma, no en el cuerpo, en el alma toma las decisiones. Es decir, no, esto sí, esto no, esta tentación está buenísima, pero no me conviene. Cuando el alma empieza a tomar las riendas, el enemigo retrocede. Vamos al numeral 6 y no creo que podamos avanzar mucho más de acá. Esperemos que me equivoque. Dice, algunos padecen graves tentaciones al principio de su conversión y otros al fin, pero otros son molestados casi por toda su vida. Algunos son tentados blandamente, según la sabiduría y el juicio de la divina providencia que mide el estado y los méritos de los hombres, y todo lo tiene ordenado para la salvación de sus escogidos. ¿Qué quiere decir esto en numeral 6? Hay gente que en el momento de su conversión, que empieza esta hambre por Dios, esta hambre por hacer el bien, esta hambre por ir a misa, por vivir los sacramentos, por contarle al mundo lo bueno que es ser cristiano, etcétera, etcétera, etcétera. En ese momento el demonio dice no. O sea, no, hay que frenar todo esto que está haciendo esta persona, y vienen las tentaciones. Dice, hay otras personas que al contrario, al final de su vida, el demonio dice, bueno, vamos a hacer que esta persona se pierda y la vamos a tentar de manera constante. Dice, y hay otros que, bueno, la verdad que ni al final ni al principio, siempre, son tentados siempre, ¿no? Dice, todo esto de las tentaciones, lo permite Dios. Lo permite Dios. ¿Y Dios lo permite para qué? ¿Para qué? Para que esa alma crezca. Lo está diciendo, mide el estado y los méritos de los hombres. ¿Qué quiere decir con esto de mide el estado y los méritos de los hombres? Es la manera que tiene Dios para que un alma crezca. El dolor de una cruz permite al alma crecer. El dolor de la ausencia, el dolor de una tribulación. Básicamente, Dios tiene todo ordenado para la salvación de sus hijos. Entonces, repetimos lo que veníamos diciendo. La tentación es, en este caso estamos viendo que es permitida por la sabiduría y el juicio de la divina providencia, o sea, permitida, aceptada, permitida por Dios. ¿Por qué? Porque a través de esas tentaciones, el hombre puede caer, sí, puede caer, pero también puede vencer. O sea, aquel que sea perezoso, aquel que no quiera aceptar a Dios como eje y centro de su vida, y bueno, sí, perecerá. En pleno combate será pisoteado y exterminado por el demonio. Pero aquella persona que se resista con Dios, en Dios, para Dios, con todas estas herramientas que veníamos diciendo, vencerá. Numeral 7 dice, por eso no debemos desconfiar cuando somos tentados, sino antes rogar a Dios con mayor fervor que sea servido de ayudarnos en toda tribulación, el cual sin duda, según el dicho de San Pablo, nos dará junto con la tentación tal auxilio que la podamos resistir. Esto forma parte de la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 13. Dice, humillemos pues nuestras almas debajo de la mano de Dios en toda tribulación y tentación, porque Él salvará y engrandecerá a los humildes de espíritu. Bueno, el numeral 7 básicamente se centra
en todo lo que venimos diciendo conforme a la confianza en Dios. A ver, hermano, en la medida en la que no aprendas a poner tu vida en Dios, tu vida será un desastre. O sea, navegarás por el mar de las tentaciones y todo será pecar, 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 pecar. ¿Por qué? Porque estás solo. En la medida que tu barca navegue en el mar de las tentaciones, pero sea conducida por Dios, en esta confianza en Dios, en este aferrarme a Dios, en este poner mi vida en Dios, ese mar de tentaciones no será pecar, 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 pecar. A veces, caí en la tentación y pequé, pero serán más las veces en las que no peque, en las que resista la tentación. ¿Por qué? ¿Porque soy un santo? No, porque conduce Dios. Porque Dios es el que lleva mi vida. Dios lleva mi vida. De la misma manera que un espíritu impuro puede poseer el cuerpo de una persona, de la misma manera que un demonio puede poseer a una persona, yo puedo estar completamente poseído por Dios, poseído en bendición, poseído en gracia. Dependerá de la apertura de corazón a esa posesión de Dios. Es decir, Señor, ocupa toda mi vida. Señor, toda mi vida, tómala. Y lógicamente, en esa posesión, después deberé de responder consecuentemente con esa posesión. Porque el Señor me irá pidiendo, esto no lo hagas. Y me irá mostrando, ¿no? Ante una tentación, como en los dibujitos esos que aparece el demonio que dice, comelo, 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 y el angelito que dice, no lo comas, te hace mal. Bueno, el Señor me irá diciendo, esto no te conviene, yo deberé de obedecer. La barca la conduce Dios y me está presentando problemas al frente. Hacia la izquierda tenemos, no sé, un enemigo, hacia la derecha hay otro, fíjate arriba. Señor conduce y el Señor indica. Ahora está en que yo haga caso a Dios o, aunque lo subí a mi barca, aunque le di el timón, navego yo. Y ese es un problema. Digo esto porque mucha gente cree que, pongo mi confianza en Dios y Dios hace todo. No, no, no. No es que Dios va a hacer todo. Hay una parte que te toca a vos. Él maneja, pero las decisiones las tomas vos. ¿Cómo? Sí. Él te dice, hay que ir por acá. Yo estoy al volante, Franco. Yo soy Dios y estoy al volante. Anda por ahí, anda por ahí. Pero yo si le digo, no, no, Señor, por la derecha. El Señor vira a la derecha. En mi decisión, porque es mi vida. Es mi vida. Él maneja, él conduce. Él me dice, a la derecha no conviene, Franco, hay que seguir por donde venimos. Pero si yo le digo, no, no, dobla a la derecha, él vira a la derecha, porque es mi libertad la que mueve mi vida. Entonces, mi libertad unida a la voluntad de Dios me lleva al cielo. Mi libertad unida a una voluntad de Dios falsa, en donde digo, sí, confiar, sí, te hago dueño de mi vida, sí, te pongo al timón, pero después las decisiones las sigo tomando yo de manera equivocada, no me va a llevar nunca a la santidad. Eso tiene que quedar claro. Nos vamos al numeral 8 y ya estamos en 33 minutos. Lo vamos a hacer rápido como para poder cerrar este capítulo. Dice, en las tentaciones y adversidades se ve cuánto uno ha aprovechado y en ellas consiste el mayor merecimiento y se conoce mejor la virtud. No es mucho ser un hombre devoto y fervoroso cuando no siente pesadumbre, mas si en el tiempo de la adversidad se sufre con paciencia y esperanza, es de gran provecho. Algunos no se rinden a grandes tentaciones y son vencidos a menudo en las menores y comunes, para que, humillados, nunca confíen de sí en grandes cosas, siendo flacos en las pequeñas. Bueno, ¿qué quiere decir? Está hablando Tomás de que hay personas que son muy devotas y fervorosas. Pero eso no es garantía de que pueda vencer ante la tentación. No, no es garantía. Dice,
aquella persona que en la adversidad la sufre con paciencia, con esperanza, poniendo todo en Dios, sacará gran provecho. Sacará gran provecho. Dice, hay personas que en grandes tentaciones se rinden, sí. Hay otros que en grandes tentaciones no se rinden. Pero claro, no se rinden en grandes tentaciones, pero dice, son vencidos frecuentemente en pequeñas tentaciones. En tentaciones comunes, chiquititas, en donde se supone que, a ver, si ante grandes tentaciones le hacen frente y salen victoriosos, en tentaciones pequeñas tendrían que triunfar. Y no lo logran. Y no lo logran. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? ¿Va a haber tentaciones grandes? Sí. Pero va a haber muchas más, mayor cantidad de tentaciones comunes, sencillas, pequeñas, que parecen poca cosa. Caí en esto, una mentirita. ¿Qué puede tener de malo ante aquello? No, yo, eso del adulterio, no, la fornicación, no, yo no. Claro, pero todos los días una mentirita. Todos los días una mentirita. Esa tentación de mentí, y miento. Ah, pero es una mentirita. Claro, esa mentirita unida a la otra mentirita y a la otra la mentirita y a la otra mentirita, es una humillación. Es una burla completa a Dios. O sea, el secreto está en que podamos estar atentos, expectantes, velando, poniendo la confianza en Dios, pero tratando de atacar lo pequeño y lo grande. ¿Que vamos a caer? Vamos a caer. Vamos a caer. Pero eso no es el problema. Pues nos vamos a levantar en Cristo a través del sacramento de la reconciliación. Nos vamos a levantar. Y esa es la manera, levantarse. Ponerse a caminar. Ese es el modo. Pero estar expectantes. El secreto de estos 8 numerales de este capítulo 13 de Imitación de Cristo sobre cómo se ha de resistir a las tentaciones, tiene como secreto que las tentaciones son algo que nos puede permitir santificar la vida, santificar los deseos, santificar todas esas áreas de la vida donde hay desorden, todas esas áreas de la vida donde hay pecado. Entonces yo puedo aprovecharme de las tentaciones para ejercitar, para adquirir autodominio, autocontrol, mejorar el temperamento, fortalecerme, fortalecerme en Cristo, con Él, en Él, poniendo mi confianza en Él, permitiéndole a Él conducir mi vida, pero también aceptando sus indicaciones. Si en los mandamientos Él me dice no matar y estamos caminando, navegando por esta barca de las tentaciones y surge una tentación que me lleva, que me propone matar, y yo ya sé que el Señor me dice no matarás, automáticamente le digo al Señor, no, Señor, seguí por el camino de tu voluntad, vamos por acá, no vayamos por el camino de la muerte. Y así la vida se va haciendo desde la mirada, desde la voluntad de Dios. De lo contrario, iremos cediendo al mundo, cediendo a la carne, cediendo al demonio, y será muy difícil vencer. Así que bueno, hermano, espero que te haya sido de utilidad. Fue mucho material. Pensé que íbamos a hacer solo 2 numerales, hicimos 4, los hicimos corriendo, es verdad. Pero creo que se entendió el concepto, creo que se entendió. Espero que tengas una bendecida semana. Te espero el próximo lunes para seguir haciendo esto que es Quiero ser santo. Que Dios te bendiga abundantemente. Chau.